Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a este espacio para estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos al curso de sabiduría para la vida. Le invito a que si ya estás en línea, por favor busca una Biblia, aparta el tiempo de manera intencional, pero también si conoces de alguien que necesite sabiduría para vivir, este es el momento en que le puedes compartir este link para que aprendamos juntos, seamos nutridos de la palabra de Dios. Este es un estudio práctico que yo creo que es de las cosas que nos está haciendo falta como hijos de Dios. Hemos aprendido muchas cosas. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que ser hacedores de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido. Permítame, comparto por acá este link a alguien que quiere entrar a verlo. Y ya comenzamos nuestro estudio. Bueno. Si usted ya está en línea, por favor, háznoslo saber. Vamos a comenzar nuestro estudio. Dios te bendiga y te guarde. Vamos a hacer una palabra de oración pidiéndole al Espíritu Santo que coloque el sentido de tal manera que entendamos la Escritura. Padre, en el nombre de Cristo, nos unimos en ruego, en súplica, para que en este momento tu palabra sea como agua sobre sequedales, para que mi alma sea enseñable, mi Dios. Permite, Dios eterno, que yo pueda ver tu bien a través del estudio de la palabra y que yo pueda aprender sabiduría para la vida, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Dios te bendiga. Busca una Biblia. Busca tu cuaderno de apuntes y comencemos a estudiar. Vamos a compartirle a alguien que necesite aprender de la palabra de Dios. Este es el momento. Vamos a estudiar un poquito lo que tenemos preparado para hoy. Dios te bendiga. Esta serie de estudios están dentro de nuestro objetivo de formar a los hermanos de la iglesia. Necesitamos que crezcan en 3 dimensiones: que sepan, que crean y que hagan. Conocimientos, convicciones, conductas o acciones. Que todo esté de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente que sepan, sino que estén plenamente convencidos de que la palabra de Dios es verdad y que sus acciones correspondan con el canon de la palabra de Dios. Por eso, este curso es un curso de sabiduría práctica. Se llama Sabiduría para la Vida. Hoy estamos en nuestro tema 16. Yo creo que Dios ha sido fiel, nos ha permitido ser fieles en el estudio. Nos ha permitido ser fieles en este estudio para nosotros poder avanzar. Vamos a hacer un repaso. Repasando, vamos a repasar qué vimos en la semana pasada. Repasemos, la semana pasada, en los últimos dos estudios estudiamos la lengua. Una fiera, una cierva fiel o fiera salvaje.
porque la Biblia dice que el que bien utiliza la palabra puede comer de ella, le irá bien, tendrá beneficios, pero el que es necio en su hablar sufrirá dolores. Y el último tema de esa parte de la lengua fue esta: mentira y chisme. Aprendimos que la mentira, Dios aborrece la mentira, que la mentira es como soplar una pluma en el aire a la cual nos toca sostener constantemente, y eso trae un desgaste y un dolor, y que decir mentiras es como morder piedras, aprendíamos ese miércoles. Pero también vimos que ¿qué es el chisme? Que el chisme es contar lo que no me compete a mí contar, aún siendo verdad. Aprendíamos que la palabra debe ser dicha como conviene, Proverbios 25:11. Aprendíamos que el sabio piensa antes de hablar. Aprendíamos que la solución para no caer en mentira ni en chisme es escuchar, pensar antes de hablar. Bueno, seguimos avanzando. Nuestro tema que hoy nos ocupa, este es el tema que hoy nos ocupa: esclavos. Esclavos. Vamos a ver esta imagen un poquito más de cerca, por favor. ¿Qué puedes ver allí? Desde que yo comencé a dar este curso por allá en el 2011, llevo varios años dando este curso. Cuando llegábamos a esta parte del estudio que tiene que ver con la esclavitud de los vicios, para aquel entonces los vicios tenían que ver con el alcohol, con el cigarrillo, con algunas drogas, pero hoy día los vicios se han extendido de una manera tan colosal que no solamente podemos hablar de alcohol, sino de múltiples ofertas de alcohol, cigarrillos, vapeadores, sustancias alucinógenas, pero también sustancias farmacológicas, como pastillas de dormir. Podemos hablar de las cómics, de la cultura oriental. Por ejemplo, hay gente que es adicta al dibujo hentai, a la manga. Hay personas que son adictas a las series, hay personas que son adictas a la pornografía, hay personas que son adictas al celular, a la tecnología. Adicción a las relaciones. Hay personas que si no están en público, no están ocupados, no pueden estar consigo mismo y se deprimen. La depresión es una frustración ante alguna adicción, ante algún deseo repetitivo y sostenido. Se desea, pero no se puede alcanzar, se cae en depresión porque el mundo no es como nosotros queremos. Entonces las adicciones han ido cambiando de una manera que si nosotros no las podemos identificar, podemos caer en alguna de ellas. Esclavos, hermano Miguel, yo no sé si tú puedes ver allí que tenemos unas imágenes. En esta primera imagen podemos ver un hombre encarcelado al cigarrillo, al alcohol y a la droga, y que en la mano lleva una llave. En la parte de abajo podemos ver una mano que está esposada a un manojo de cigarrillos. Pero en la parte de arriba podemos ver un hombre que está siendo dominado por un celular. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas cosas y otras más pueden generar en nosotros cadenas de esclavitud. Esas cadenas de esclavitud es lo que la Biblia identifica como vicios. Vicios. Entrando en contexto de nuestro estudio, acuérdense que nuestro estudio es sabiduría para la vida. Acuérdese usted que nuestro estudio de sabiduría para la vida lo basamos en el libro de Proverbios. Y en el tiempo de Salomón
él identifica como vicio algunas cosas, que para aquel entonces era el vino, que era un jugo de uva fermentado, y la sidra, que es un destilado de uva o de dátiles o de cebada, que tenía mayor cantidad de alcohol, pero también identifica como vicio la gula, la comida, gastar el dinero desmedidamente en ungüentos o en vanidades, él lo identifica como vicio. Si traemos ese concepto de vicio que elabora Salomón a nuestra vida, la palabra vicio es todo aquello que te cautiva y te vuelve esclavo de manera involuntaria. Al final es de manera involuntaria. Al vicio se accede de manera voluntaria, pero se permanece allí de manera involuntaria. Es una puerta que es fácil de abrir, el vicio, pero en sí es una puerta que cuesta mucho dolor mientras está abierta y cuesta mucho cerrarla. Los vicios. La Biblia hace referencia a los vicios. En Proverbios específicamente al alcohol, a la sidra, a la gula, que sería nuestro modelo a estudiar, pero de ahí es aplicable a todos los vicios. Bueno, vamos un poquito más allí. Nadie quiere ser esclavo. Queremos ser libres para tomar nuestras propias decisiones. Queremos disfrutar al máximo la vida y desarrollar nuestras habilidades. Sí, sí queremos ser libres, pero hay algo que infringe nuestra completa libertad, es el pecado. Y más específicamente los vicios que nos tienen encarcelados en hábitos repetitivos, continuos y dañinos. Jesucristo dijo que las personas que hacen pecado, esclavo es del pecado. ¿Dónde dice eso, pastor? Juan 8:34. En este sentido, todo pecado habitual es un vicio. Empezamos diciendo que podemos jugar un poco con la maldad, pero ella termina controlándonos. Así comienzan los vicios. Lo hacemos por curiosidad, por experiencia, pero cuando la persona se da cuenta, está bajo el control de algún vicio. Bueno, en Proverbios tiene mucho que decir acerca de este tema. En este estudio vamos a orientarnos al vicio del alcohol y algunos otros, pero esto aplica para todos los vicios. Bueno, sigamos un poquito más allá. Bueno, este texto ya lo estudiamos la semana pasada. El problema del alcohol y otros vicios. Vamos a ver qué nos dice Proverbio respecto a esto. Mi hermano, nuestra cultura está obsesionada con el deseo de sentirse bien. Es más, hay quienes creen que la meta última del Evangelio es ser feliz, y la felicidad es algo tan relativo, porque hoy alguien que está en el hospital y le dan salida, así esté recién hecha una cirugía, él es feliz. Alguien que no tiene un pan y le dan un pan, hoy es feliz, o sea que la felicidad es relativa. El Evangelio viene a traer salvación y la vida en orden. Eso es lo que busca el Evangelio. Sin embargo, estamos obsesionados con la comodidad y con el sentir y sentir y sentir y sentir placer, sentirnos bien. El mercado está inundado de sustancias que alteran la mente, y no solamente sustancias, procesos tecnológicos, apariencias de moda, clubes. Hay un andamiaje para que las personas se sientan bien. El gym busca que la persona se agrade de sí mismo. No quiero decir que ir al gym es malo. Sin embargo, hay personas que sin esto no pueden vivir o priorizan más el gym que su vida espiritual.
o priorizan más el pago del gym que sus propios alimentos. Hay quienes son esclavos de la imagen y viven sufriendo porque no tienen las medidas perfectas. Entre muchas cosas y sustancias que ofrece la sociedad, algunos de estos podrán ser provechosos, pero en la medida en que podamos tener control de ellos y no se vuelvan una necesidad imprescindible para nosotros, sino que nosotros los podamos dominar. Ya les dije que en el tiempo de Salomón no había muchas drogas, pero las que habían generaron un desorden terrible dentro del pueblo de Dios. Vamos a leer Proverbios capítulo 20, verso 21. Dice así la escritura: el vino es escarnecedor. ¿Cuál es el vicio acá que nos lleva a ser esclavo? El vino. La sidra, otro vicio que lleva a la esclavitud. La sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Qué quiere decir? Que el que cae en vicios le hace falta sabiduría. Cualquier vicio, ya sea adicción a la tecnología, adicción a las compras. Bueno, estamos esperando que vuelva la señal. Bueno, vamos a esperar que vuelva la señal. No sé si ya hay señal. Por favor, alguien que me ayude confirmándome si ya hay señal. Ok. Porque mi computador se desconectó. Bueno. Bueno. Bueno, ya pude ver que hay señal. Discúlpeme. Vamos a entrar nuevamente al estudio, al video. Vamos a ver qué nos dice. Permítame, vuelvo a subir el material. Vamos a ver qué nos dice el libro de Proverbios capítulo 20, verso 21. Dice así: el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Qué quiere decir aquí? Que estos vicios que traen esclavitud, como todos los vicios que son fáciles para iniciar en ellos, doloroso permanecer en ellos y difícil cerrar la puerta, estos vicios que traen esclavitud generan dolor, angustia, es escarnecedor. O sea, en medio de las cadenas del vicio, mediante la práctica del vicio, las personas cometen locura, desatienden sus obligaciones, dejan de hacer lo correcto, cualquiera que sean los vicios que la persona tenga. Vamos a ir a Proverbios 23, 20. Vamos juntos, por favor. Proverbios 23, 20 dice así: no estés con los bebedores de vino. ¿Qué quiere decir aquí? Que cualquier persona que tenga un vicio no es buena compañía, ni para usted, ni para su familia, ni para ninguna persona.
Si usted conoce de una persona que está cercana a su casa que tiene vicios, no esté con los bebedores de vino, es lo que recomienda la Biblia. Si alguna persona está cautivo en la pornografía, en la droga, adicción, necesita ayuda, pero esa ayuda no es participando con él, es llevándolo a la presencia de Dios. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. ¿Por qué? Porque estas dos cosas, la gula y los vicios, iban de la mano. Y con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Mire, Dios te bendiga, hija Juliana. ¿Qué quiere decir aquí? Que si usted conoce a alguien que esté metido en vicios, los vicios son cadenas de esclavitud. Dice, no estés con él. Dice Proverbios 23, 20. ¿Por qué? Porque él está generando dolor, no puede salir y ese dolor va a ser para todos los que están a su alrededor. ¿Y qué dice aquí? Que va a empobrecer y se va a quedar dormido. Y este dormido que habla aquí no es solamente que el borracho se duerme una noche, sino se le va a quedar dormido mucho tiempo en la vida. Una persona que es dada a los vicios, ya sea el trago, el vino, la pornografía, las sustancias alucinógenas, las sustancias farmacológicas, porque esta sociedad en la que estamos no solamente es adicta a los alucinógenos, sino a la farmacología. No sé usted si sabe que es una persona hipocondríaca. Una persona hipocondríaca es una persona que toma medicamentos constantemente sin que esté enfermo, porque él se inventa enfermedades. Muchas personas son adictas para sentir paz a los somníferos. Muchas personas son adictas al dibujo oriental, a la meditación trascendental, a ir al gym, a la tecnología. No pueden vivir, pasar más de una hora sin tener su celular. Hoy más que nunca la sociedad es más adicta que en cualquier otro tiempo. Somos adictos a la información, a la comunicación, a la compañía. Nuestros antepasados podían estar solos en el campo, en el taller, en la tienda y no se deprimían. Nosotros necesitamos el bullicio y las hiperrelaciones, estar hablando y estar escuchando, porque nos volvimos adictos a una vida hipersocial. Mire, hermanos, aquí dice en Proverbios 23, 20 que el ejemplo que vamos a tomar es la adicción al alcohol, que puede ser establecida en cualquier clase de adicción. Dice que los bebedores de vinos, con los bebedores de vino no hay que estar. Cuando alguien tiene una adicción, él está perdiendo el tiempo y te lo está haciendo perder a ti. Con los que practican la gula, otra adicción. La adicción tiene que ver con esclavitud, porque el bebedor y el comilón van a empobrecer, van a gastar sus mejores años, su finanzas, su dinero, su tiempo, su honra en la esclavitud del vicio, primero. Y segundo, el sueño. O sea, van a comenzar a abandonar sus responsabilidades. ¿Sí se ha dado cuenta usted que alguien que es dado al alcohol no puede ser buen esposo, o buen papá, o buen trabajador? ¿Por qué? Porque cambió la esclavitud del vicio por la responsabilidad que le correspondía. Y entonces cae en un sueño, en un letargo espiritual. Pero más allá de esto, la vida se le va a pasar, primero, y segundo, se va a empobrecer, porque va a gastar el dinero en lo que no es pan y en lo que no sacia. Eso es lo que implica ese texto de Proverbios 23, 20 al 21. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que los vicios empobrecen a la persona?
Fuera de los vicios del alcoholismo y la gula del que habla este texto, ¿qué otros vicios comunes destruyen la persona y su vida económica y la de la familia? Es interesante que este texto que leímos liga la borrachera y la gula, que son las cadenas de esclavitud de las cuales estamos hablando, los vicios, con dormir demasiado. La persona viciosa olvida sus responsabilidades. Solo le importa mantener su hábito. Amén, hermano. Los juegos de azar es un vicio. La tecnología, hermano Edgar, la tecnología nos quita tiempo y tiempo. La pornografía es un vicio que destruye la mente, los pensamientos, le quita el futuro a los jóvenes. Y pues hay que tratarlo. Cuando esto está en medio nuestro y hay que tratarlo. Por ejemplo, los juegos de azar. El resultado es el desperdicio de los bienes, del tiempo y de los recursos. Ese es el resultado de los vicios. Bueno, vamos a ver qué dice Proverbios 21:17. ¿Qué dice Proverbios 21:17? Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Mis hermanos, ¿cómo las vanidades o de pronto los ungüentos se pueden volver un vicio? ¿Usted cree que alguien se puede enviciar a comprar más labiales, perfumes de los que necesita? ¿Usted cree que alguien se puede enviciar a comprar más ropa de la que necesita? ¿O más cosas de lo que necesita? ¿Usted cree que la moda se puede llegar a convertir en un vicio que nos puede esclavizar? ¿O tener la última tecnología, vivir persiguiendo el último celular, el último computador, el último software se puede convertir en un vicio? Hombre necesitado es el que ama el deleite, que se envicia a las cosas innecesarias. Sí, señor. Innecesarias. El que es muy dado al vino y a los ungüentos no se va a enriquecer porque queda con una cadena de esclavitud que son los vicios. En los tiempos de Salomón, que fue cuando se escribió este texto del libro de Proverbios, habían pocos lujos. Ellos eran telas finas, ungüentos, los objetos de oro, de plata, eran los principales artículos de riqueza para ostentar, como animales y siervos. Hoy día nosotros no solamente tenemos joyas, sino tenemos cualquier cantidad de cosas que si algunas son necesarias, otras son simplemente deseo, pero podemos estar cautivos en acumular y acumular y acumular cosas que realmente no necesitamos. Y en sí es desorden, Bueno, vamos a avanzar. Los resultados de los vicios. ¿Cuál cree usted que es el resultado de los vicios? Mire, ya hemos visto que el que tiene vicios no va a prosperar, que el que tiene vicio abandona sus responsabilidades, que va a vestir harapos. Entonces, vamos a ver qué otros resultados vemos acá. Resultados de el mal uso de los vicios. Vamos a Proverbios capítulo 23, verso 29 al 30. Bueno, ya lo habíamos leído antes, pero dice, ¿para quién? 23, 29 al 30, sí. Dice, ¿para quién será el ay de dolor? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién que se define
que se detiene mucho, la respuesta es para el que se detiene mucho en el vino y para los que van buscando los vicios. Eso dice Proverbios 23, 29 y 30. ¿Para quién es el dolor y la angustia? Para aquel que queda preso en las cadenas de los vicios, cualquiera que sea. Una persona que quede en la esclavitud de la pornografía va a perder años ahí. Una persona que quede cautivo en la tecnología va a perder días y días y días navegando, aprendiendo, informándose, y la vida se le va, las horas se le van en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, y él no se da cuenta. Y es más, cree que está haciendo algo productivo, pero en sí va a empobrecerse, porque la Biblia dice que el que practica los vicios no se va a enriquecer, que va a abandonar sus responsabilidades. Mire, si usted tiene hijos pequeños, menores de 7 años, no es recomendable las pantallas porque van a quedar cautivos en estos juegos y en estas hiperinformaciones. En mi caso, mis hijos no tuvieron celular antes de los 14 años. ¿Por qué? Porque su personalidad se está formando. Ya usted como padre puede tomar las decisiones que considere pertinentes, pero entregarlos a adicciones tan joven no es lo ideal. Su hijo no tiene que estar medicado porque es hiperactivo. Nuestros hijos no deben probar antes de los 18 o 20 años pastillas para dormir. No es lo ideal porque pueden quedar cautivos. Nuestros hijos tienen que ser medidos en la televisión, en las amistades, en todas estas cosas que pueden quedar cautivos en esos ciclos de amores, desamores, ilusiones, desilusiones, y quedan ahí. Esto, ¿para quién es el dolor? Lógicamente para el que está metido en la cadena de esclavitud de los vicios, pero también para los que están alrededor. El joven quiere que lo consideren adulto, por eso él hace cosas de adulto, porque las películas decían que el que fumaba, que el que tomaba, era el chévere de la historia. Los jóvenes invitan a otros jóvenes a consumir, a tomar, y creemos que ese es el estándar a vivir. Pero la verdad es que la borrachera no es elegante, los alucinógenos son una cadena, el acumular, gastar mucho, ser adicto a las compras es una tortura económica. Hacer cosas que no van de acuerdo a las normas no nos hace adultos ni nos hace más populares. Todo lo contrario, van a dejar dolor, contiendas, pleitos con tus familiares, deudas, heridas, malestar, enfermedad y angustia. Amén, hermana María Silva, Dios te bendiga. No debemos sorprendernos de que el licor y los vicios son presentados de forma atractiva por los artistas, por las redes. ¿Por qué? Porque mire, hay algo en la publicidad que es atraer al cliente. Porque buscan destruir los fundamentos de lo que Dios ha establecido en cada persona y en la humanidad. Eso es el fin último de los vicios y el que los promueve, que es Satanás mismo. Por eso él se llama el destructor en algunos de los nombres que le dan. Con astucia se presentan paquetes atractivos que son emocionales, como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la comida en cantidades exageradas, la fornicación, la venganza, la violencia, la rebeldía. Todos estos antivalores se venden como buenos. Todos se presentan como codiciables y llamativos, mientras que en realidad llevan a la persona al dolor. Miren, hermanos, en Proverbios 23, el verso 31 al 35 dice, no mires el vino cuando rojea. Acuérdese que si estamos tratando bien el vino y el alcohol, esto es aplicable a todos los vicios. No debemos ver
cuando somos seducidos por algún vicio. Pastor, pero eso solamente le pasa a los jóvenes. No, señor, eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros podemos caer en las redes de los juegos de azar. Podemos caer en las redes de las compras desmedidas. Podemos caer en las redes de la apariencia por las redes. Podemos caer en las redes de ser extremadamente dependientes de la tecnología y ya no le prestamos atención a la vida misma, sino vivimos en un mundo digital que no existe. Esto está pasando en Japón. Los muchachos salen a la calle con los lentes de realidad virtual y todo el tiempo están conectados, 72 horas, 3, 4, 5 días conectados, y cuando se quitan los lentes entran en depresión. ¿Por qué? Porque se volvieron adictos a la realidad virtual. Ya no tienen relaciones interpersonales, sino tienen un muñequito que los representa a ellos en la realidad virtual, y el vecino o los compañeros de estudio tienen otro muñequito y se encuentran en una reunión en realidad virtual. Y los japoneses se volvieron adictos a la realidad virtual. Miren, hermanos, esto es una amenaza para todos. Pastor, ¿aún a los cristianos? Sí. Sí, aún a los cristianos podemos llegar a ser cautivos en cadenas de esclavitud de los vicios. Por eso la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Todo es lícito, hermano, pero la Biblia dice, no todo conviene. Es más, a los hombres de Dios, Pablo le dice a Timoteo que no sean dados al vino. Cuando usted lee otras versiones más recientes, dice que no sean dados a los vicios, que los hombres de Dios tienen que tener control sobre los vicios. ¿Por qué? Porque va a generar dolor a él y va a generar dolor a otros, a los que estén cercanos. Proverbios 23, 31, 35 dice, no mires el vino cuando te seduce, cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. O sea que los vicios son codiciables. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Como aspid traerá dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y su corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o sea, desorientado, y como el que está en la punta de un mastelero, o sea, ebrio. Y digas, me hicieron, mas no me dolió, o sea, se vuelve la persona valiente, pierde sentido de la realidad. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo voy a buscar. Como en los días de Salomón, hoy también venden licor, alucinógenos en empaques atractivos. El joven se engaña pensando que ahí está la vida. O la persona que tiende a los vicios cree que ahí está la satisfacción que busca. Que tomando va a encontrar amistades y diversión. A la verdad disfruta por un momento de placer. Pero el fin de este camino es destrucción de la persona y de los que están cerca de ella. Mire, hermanos, aquí dice que la persona aún después dice, voy a despertar y voy a buscar más trago. ¿Por qué? Porque eso tienen las adicciones, que es un ciclo repetitivo. Mire, hermanos, entrar en una adicción, en un vicio, en la esclavitud de un vicio, es fácil de abrir la puerta. Es costoso de estar ahí, es doloroso estar ahí con la adicción, pero es muy difícil cerrar la puerta, salir y cerrar la puerta. La Biblia dice que todo es lícito, pero no todo conviene. No todo lo que parece ser bueno es bueno. En Europa prohibieron TikTok, y cuando uno va y ve el estudio, ¿por qué prohibieron TikTok en la Comunidad Económica Europea, en todos los países que forman la Unión Europea? Dice que era que las personas se hayan vuelto adictas
Hace poco yo estuve tratando un caso de alguien de Perú, que él pasaba 18 horas en TikTok, producía contenido y vivía de eso, pero también vivía conectado constantemente, al punto tal de que perdió el hogar por estar en TikTok. Puede parecer chistoso, pero es una adicción. Europa le dijo no. ¿Por qué? Porque estaba llevando a las personas a salir de su realidad. Todo esto se vende como bueno, pero al final estos caminos traen dolor. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos ser alertados. Como iglesia, como los ancianos de la iglesia, necesitamos decirle a nuestros jóvenes, ojo, no se junte con personas que están en esclavitud si no es para llevarlos a Cristo. Decirle a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, es necesario que apartes tiempo para Dios porque podemos estar perdiendo el tiempo en cosas infructíferas. Y el que cae en esclavitud no prospera y tarde que temprano va a quedar preso en las cadenas del dolor. Bueno, mis hermanos, Dios me les bendiga. El tema de hoy era los esclavos, los vicios. Nuestro tema que sigue para la otra semana es la pereza, el vicio de la pereza. Dios me les bendiga. Por favor, comparta de esto a alguna persona que esté necesitada de la palabra de Dios. Y sobre todo, usted y yo pongámoslo en práctica. Los vicios son una cadena que pesa mucho y es mejor no entrar en esa puerta. Dios te bendiga, mis hermanos, Edgar, María Silva, todos mis hermanos, Dios me les bendiga. Dale. Nos vemos el otro miércoles a las 7 de la noche. Bendiciones.